Ahí está. Perfecto. Y bueno, hoy comienza exponiendo Alejandro Cassini, profesor de la Universidad de Buenos Aires, miembro también del CONICET, y el trabajo que va a presentar, tal como aparece en la diapositiva en pantalla, es ¿por qué es tan difícil interpretar de manera realista la mecánica cuántica? Así que, sin más, la palabra es toda tuya. Bueno, muchas gracias. Agradezco a todos los organizadores y a Mauricio Suárez por su paciencia y atención para todas las ponencias. Elegí este tema que es ligeramente más técnico y sobrecargado eh, de autores y de cuestiones. Luego al final voy a hacer algunas reflexiones sobre modelos y analogías en relación con esto. Como creo que tengo más texto en las diapositivas del que puedo comentar, voy a pasar rápido las primeras cuestiones y les pido sí que me avisen con el tiempo porque voy a estar apretado. El problema de la interpretación de la mecánica cuántica es que nadie sabe muy bien en qué consiste. Si uno le pregunta a un científico practicante, incluso a aquellos especialistas en mecánica cuántica que trabajan con la mecánica cuántica, no que hacen interpretaciones, generalmente no saben responder, no saben en qué consiste el problema de la interpretación. Por otra parte, hay tantas interpretaciones que ya casi nadie podría listarlas. Y en cualquier lista que uno mire, eso incluye también cosas que claramente son teorías alternativas y no interpretaciones. El problema surge ya con la ambigüedad del término mecánica cuántica, que puede referirse a una rama de la física o a una teoría específica. Es decir, muchos científicos entienden por mecánica cuántica el nombre de una teoría como relatividad general, pero el hecho es que existen diversas teorías que son mecánica cuántica, en tanto mecánicas, pero que son diferentes. En principio, uno podría decir que hay diferentes teorías cuánticas y cada una de ellas está sujeta a diferentes interpretaciones. Una condición suficiente para distinguir las teorías de interpretaciones es la equivalencia empírica. Es decir, una interpretación no debería poder generar nuevas predicciones respecto de la teoría que interpreta. Si lo hace, el resultado es una teoría diferente. Bien. Podemos encontrar dos posiciones extremas aquí. Una que dice que la teoría cuántica no necesita interpretación, por ejemplo, Fuchs y Pérez, Asher Pérez, un destacado físico cuántico, sostienen esta postura y dicen que, bueno, la mecánica cuántica es un algoritmo matemático para predecir resultados experimentales, y por resultados experimentales se entiende en algo tan estricto como el clic en un detector. Y de hecho, lo único que se puede medir en teoría cuántica es la posición de los objetos, no hay, todo lo demás se infiere de la posición. La respuesta a esto es que si es así debe tener una interpretación física el algoritmo, porque una teoría formal carece de contenido empírico y por tanto no predice ningún resultado experimental. Por ejemplo, el espacio de Hilbert, que es el objeto matemático, la matemática que se usa en la teoría cuántica estándar, por sí mismo no predice ningún resultado experimental, a menos que se asigne una interpretación física a algunos de los términos de ese formalismo, que es lo que de hecho ocurre. La otra posición extrema, yo no me voy a situar en ninguna de las dos, las menciono solamente, es que no hay interpretaciones, sino solo teorías cuánticas diferentes. Esa es la posición de Tim Maudlin, por ejemplo, en un libro reciente, donde dice, bueno, por ejemplo, muchos mundos, la teoría de Bohm, Girardi, Rimini y Weber, son teorías diferentes, aunque sean empíricamente equivalentes, porque tienen diferentes ontologías. Según él, toda teoría física debe proporcionar una ontología, además de una dinámica para esos objetos. Mi respuesta a esto es que la relación entre teoría y ontología no es uno a uno. Una misma teoría siempre es compatible con diferentes ontologías, y a lo sumo hay una ontología pretendida, análoga a los modelos pretendidos en la teoría de modelos. Sobre el final voy a volver sobre esto. La teoría cuántica estándar tiene un formalismo que ya está interpretado. De hecho, algunos de los postulados tradicionales que se presentan en los libros de texto como postulados son en realidad reglas semánticas, no tienen contenido empírico y no permiten deducir ninguna predicción.
son reglas semánticas que asignan un significado físico a los símbolos matemáticos del formalismo en el cual la teoría está formulada. Por ejemplo, un vector en el espacio de Hilbert representa el estado de un sistema físico. Eso aparece como postulado en casi todos los libros. Pero no es una hipótesis empírica, es simplemente una regla semántica que asigna un significado físico a un símbolos matemáticos de ese formalismo, los vectores en el espacio de Hilbert. La teoría cuántica puede funcionar sin una ontología definida porque tiene esta interpretación minimal, que no especifica una ontología bien definida, y en particular, como después voy a volver también, no afirma que la teoría se refiere a partículas o campos, que son entidades clásicas ajenas a la mecánica cuántica. ¿Qué es desde interpretar una teoría? Bueno, vamos a ponerlo desde el punto de vista realista. Responder a la pregunta de cómo sería el mundo en caso de que la teoría fuera verdadera. Esto lo dice Van Fraassen en su conocido libro sobre mecánica cuántica. Sorprende un poco porque no es la posición epistemológica de él, pero bueno, interpretar es decir cómo sería el mundo, especificar las condiciones de verdad de la teoría, lo cual equivale a presentar su ontología subyacente. Este es el punto de vista realista, sin duda, y el que voy a seguir aquí. Vamos a suponer entonces que interpretar la teoría es ofrecer una ontología para la teoría. Bueno, la primera dificultad está en interpretar la función de onda. Aquí también hay una ambigüedad. Los físicos y los filósofos suelen llamar función de onda tanto al símbolo matemático phi, que es una función complicada, que asigna números complejos a los puntos de un espacio vectorial, etcétera, pero es una función, es como cualquier función matemática. Y también llaman función de onda al referente, o supuesto referente físico de ese símbolo. La interpretación minimal de la mecánica cuántica no le asigna un referente así, aunque sí le asigna un significado físico. Bueno, la primera cuestión que debe resolver una interpretación es si es un símbolo referencial. Podemos distinguir aquí dos respuestas. La de que no tiene referente, común a todas las interpretaciones instrumentalistas, ficcionalistas, etc. Y una común a todas las formas de realismos, sí tiene referente. Y también podemos distinguirle aquí una interpretación óntica, que es la que voy a seguir, según el cual la referencia de sí es el estado de algún sistema físico individual, que Modlin propone llamar el estado cuántico. No es una terminología que haya sido aceptado, pero hay que evitar llamar función de onda a un objeto matemático y al objeto físico referente, porque eso crea toda una confusión, aunque a veces el contexto la resuelve. Y luego tenemos una interpretación epistémica. Bueno, no representa el estado del sistema físico, sino el estado de conocimiento de los agentes. Hay muchas interpretaciones de la teoría cuántica que siguen esta idea, donde sí representa, en todo caso, la ignorancia o el conocimiento. El bayesianismo cuántico de modas en las últimas 2 décadas o menos está de moda. Pero bueno, vamos a suponer que la interpretación realista, en el sentido más o menos tradicional realismo, es la óntica, donde se trata entonces de determinar cuál es el referente de esta función de onda. Bueno, aquí encontramos un problema fundamental y que para mí es uno de los obstáculos básicos de cualquier interpretación realista de la teoría cuántica y que es común a cualquier teoría cuántica, no a la mecánica cuántica estándar. Y es el problema del carácter 3n dimensional de la función de onda. La función de onda no está definida, no es un objeto que esté definido en el espacio tridimensional ni en el espacio-tiempo cuadridimensional, sino en un espacio de configuración 3n dimensional, donde n es el número de sistemas físicos individuales a los cuales se le asigna una función de onda, usualmente entendidos como partículas, que repito es un concepto ajeno a la teoría cuántica, que componen el sistema total al cual se refiere psi. Originalmente psi se atribuye a los átomos más simples, al átomo de hidrógeno, y ya para átomos más complicados no se puede resolver la función de onda. Si esto es así, el referente de psi no puede ser una onda o un campo en el espacio físico real.
frecuentemente se confunde ambas cosas porque cuando se habla de una sola partícula, que se suele dar como ejemplo, por ejemplo, una partícula que se lanza en el experimento de las dos rendijas, el espacio de configuración tiene tres dimensiones, porque n es 1, 3 por 1, y resulta ser isomorfo con el espacio euclídeo tridimensional, pero son dos espacios diferentes ontológicamente. Simplemente tienen la misma estructura geométrica. Y ahora, cuando el número de partículas es mayor que 2, el espacio de configuración tiene 6 o más dimensiones y no es siquiera isomorfo con el espacio físico ni con el espacio-tiempo. Esta dificultad fue advertida muy tempranamente. Uno de los primeros testimonios que yo encontré es este de Louis de Broglie, cuando él, en el origen mismo de la mecánica cuántica, estaba tratando de formular una teoría interpretada muy realista, la de la onda piloto, según el cual, bueno, las partículas son dirigidas por una especie de onda. Acá hay una cita, no sé por qué no la traduje, me disculpo, se ve que la copié y la pegué. En un artículo temprano donde él presenta la teoría de la onda piloto, dice: bueno, hay una dificultad. Físicamente no puede ocurrir que se propague en el espacio de configuración una onda, porque el espacio es puramente abstracto. Uno desearía tener una imagen de n ondas propagándose en el espacio real, pero lo que da la mecánica cuántica no es eso, sino una sola onda propagándose en un espacio de 3n dimensiones. Bueno, ¿cuál es el significado de la ecuación de Schrödinger? Dice, es lo que hay que buscar. Y nunca encontró la solución, ni nunca nadie la encontró, en mi opinión. Bohm, que es un realista y elaboró algo que hoy se considera una teoría alternativa, pero el que presentó como una interpretación, fue claramente consciente de este problema, y en esta cita muy larga, que no voy a leer toda, dice así: mientras nuestra teoría puede ser extendida formalmente de una manera lógicamente consistente, introduciendo el concepto de una onda en un espacio 3n dimensional, es evidente que este procedimiento no es realmente aceptable en una teoría física, y debe ser al menos considerado como un artificio que uno usa provisionalmente hasta que obtenga una mejor teoría en el cual todo sea expresado una vez más en el espacio ordinario de 3 dimensiones. Y en una nota de este pasaje dice: la noción de un espacio 3n dimensional es un concepto puramente matemático. Bueno, el punto es que nadie encontró nunca la manera de formular la mecánica cuántica en el espacio tridimensional o en el espacio-tiempo cuadridimensional. De hecho, Bohm mismo nunca resolvió este problema, que es un problema muy serio para esta teoría. En esta teoría, digamos, que intenta ser realista o newtoniana, hay partículas que tienen trayectorias definidas en el espacio y en el espacio-tiempo, pero hay una función de onda que supuestamente se refiere a un campo cuántico, un potencial o lo que sea, que no está en el espacio tridimensional. Por lo tanto, no puede comprenderse cómo puede interactuar y dirigir a las partículas. Bohm y Healy, acá en otra cita, dice, ya tardía, la última exposición que él hizo de su teoría, dice: el hecho de que la función de onda esté en el espacio de configuración claramente nos impide considerar al campo cuántico, aquello a lo que es referente de esa función, como algo que transporta energía y momento y que sea transferido a las partículas con las cuales interactúa. Es decir, no puede haber una interacción mecánica entre esa función de onda porque no están en el mismo espacio con las partículas. Bien. Una manera de solucionar esto, yo la llamo el hiperrealismo cuántico, es la que encontró, que suele llamarse Wave Function Realism, realismo de la función de onda. La propuso David Albert en 1996 y la desarrolló más sistemáticamente a Lisa Ney en un libro reciente, El mundo de la función de onda, que es de 2021. Yo conocí esta interpretación ya en su momento, cuando apenas la estaba formulando, porque, bueno, David Albert fue mi supervisor algún tiempo, cuando yo estuve en Columbia, y él estaba dispuesto a sostener esta ontología. Lo único que existe en el universo es un único objeto, que es la función de onda universal, como la llamaba él, en 3n dimensiones, donde la n es el número de partículas de todo el universo. Yo propongo llamarla hipercampo, que sería una expresión muy adecuada, tomando la geometría cuando se habla de hipersuperficies de más de 2 dimensiones o hiperesfera de más de 3 dimensiones. El nombre me parece más correcto, sería un hipercampo. Y eso es lo único que existe.
todos los objetos, eventos y propiedades que observamos en el mundo físico son el efecto de la evolución dinámica del hipercampo, es decir, resultan de la dinámica. La multiplicidad de entidades del universo que vemos, incluso nosotros mismos, y el espacio tridimensional son meras apariencias derivadas de esta dinámica del hipercampo. Pero por supuesto, la dinámica del hipercampo es diferente según cuál sea la teoría cuántica. Si uno toma la teoría cuántica estándar, bueno, resulta ser una evolución lineal, determinista, porque se rige exclusivamente por la ecuación de Schrödinger, y local, en un sentido trivial, porque no hay dos objetos que puedan interaccionar a distancia. Solo existe este hipercampo. ¿De cuántas dimensiones? Bueno, esto es un problema. La idea del espacio de configuración 3n era n el número de partículas del sistema, pensando básicamente en los átomos. Podemos encontrar estas dos respuestas, ¿no? Intrigantes ambas. En el libro de Alisa Ney dice, bueno, depende del sistema que se quiera representar y de qué teoría lo represente, ¿no? El tipo de espacio superdimensional que toma este campo, o que este campo ocupa, depende del tipo de sistema físico que uno esté interesado en representar. O en el caso de que uno quiera representar el universo cuántico entero, el tipo de teoría cuántica que uno tome como la mejor representación en el estadio actual del desarrollo científico. Albert, en cambio, va directamente al extremo y dice, bueno, el espacio donde vive este hipercampo es el de la función de onda universal, que es 3n con la totalidad de las partículas elementales que existen en el universo. Bueno, ya vemos a dónde nos está llevando esta interpretación realista, a una metafísica bastante extraña y desaforada. Por empezar, la función de onda de todo el universo, que los cosmólogos postulan y qué sé yo, nunca ha sido escrita ni sabríamos cómo hacerlo, así que no sabemos cuál es. No podemos contar el número de partículas elementales del universo, suponiendo que existan, no sabemos si es finito o infinito, aunque sabemos a priori que si el universo es finito, el número de partículas es infinito, y si el universo es infinito y hay infinitas partículas, el número debe ser contable, o sea, no puede haber un número incontable de partículas, si no, no serían partículas. Bueno, en objetos macroscópicos, el número de partículas es del orden del número de Avogadro, o sea, de 10 a la 23, entonces ya estaríamos hablando de una función de onda usando el esquema de Alisa Ney, el sistema que uno quiera representar de 10 a la 23 dimensiones. Por otra parte, si solo el hipercampo es real y las partículas elementales son apariencias, ¿qué significa la n en 3n? Bueno, no voy a proseguir con este hiperrealismo cuántico, pero ya vemos a dónde nos lleva el intento de hacer una interpretación realista. Según Albert, y Ney también lo repite, esta es la única interpretación realista posible de la teoría cuántica. O sea, si uno quiere interpretar cualquier teoría cuántica de manera realista, tiene que pasar a este espacio 3n dimensional y admitir una ontología de este tipo, por ejemplo. Pero es aplicable a cualquier teoría rival. Por ejemplo, la mecánica bohmiana en este espacio 3n dimensional es dualista. Existen dos objetos, un hipercampo y una hiperpartícula. El hipercampo cambia de forma y la hiperpartícula cambia de posición afectada por los cambios de este hipercampo. Pero solo existen dos objetos en el universo, un hipercampo y una hiperpartícula en un número inimaginable de dimensiones que tendrá que ser seguramente más alto que 10 a la 23. O sea, el número de partículas del universo seguro que es más alto que este es el piso mínimo para las partículas del universo, pero ya es un número inimaginable para nosotros. Bueno, Alisa Ney dice que hay muy pocos, se cuentan con una mano los que suscriben esta ontología y se entiende por qué, pero hay un argumento fuerte para ella y es que la única forma de entender que la función de onda se refiere a un objeto, a un individuo, es que ese objeto esté en un espacio 3n dimensional. No puede estar en el espacio tridimensional, tal como es la teoría cuántica y cualquier otra. Bueno, dicho esto rápidamente, pasemos a la segunda dificultad, que es
más conocida, es la superposición de estados. Algo que no tiene correlato en nuestra experiencia y no podemos imaginar. El formalismo de la teoría cuántica permite esto. Los vectores en el espacio de Hilbert, que se escriben así, representan dos estados posibles de un determinado sistema físico. Entonces, la superposición lineal de estos dos vectores, que acá están multiplicados por dos números que se llaman coeficientes de expansión, y que son números complejos que satisfacen esta ecuación, todo esto está hecho ad hoc para que esos números después den las probabilidades, pero no es algo que nos importe especialmente. Esto también representa el estado de un sistema físico, pero también la diferencia entre esos dos vectores. Así que acá tenemos un vector multiplicado por un escalar, es un vector, y acá otro vector multiplicado por un escalar, un número es otro vector. Se pueden sumar o restar, pero no son el mismo estado. Y también se aplica esto a las funciones de onda. Bueno, la idea de intentar explicar intuitivamente qué es una superposición de estados conduce a todo tipo de paradojas. Una interesante, la del gato de Schrödinger, todo el mundo la conoce. Este es un experimento mental que propuso de Broglie, que es más interesante y el que se ha puesto de moda, y yo también le he dedicado mucho tiempo. La idea se le ocurrió a Einstein, igual que el gato de Schrödinger, ambas son ideas de Einstein, que le comunica a Schrödinger por carta en el 35. Evidentemente de Broglie la debe haber escuchado en algún congreso Solvay, donde se encontró con Einstein, pero después la publicó muchos años después, ya muerto Einstein, en este artículo. Y a veces suele llamarse la paradoja de Broglie. Es muy interesante. Supongamos una partícula encerrada en una caja, de la cual no puede salir. Bueno, la función de onda que se asigna a la partícula, a la posición de esa partícula, está extendida por toda la caja. O sea, dentro de la caja la partícula está deslocalizada, como se dice técnicamente, pero la función de onda nos dice que la partícula está dentro de la caja. Ahora supongamos que con una probabilidad igual al cuadrado del módulo de la función de onda, ¿no? Supongamos que se divide la caja en dos y se separa. Él dice, bueno, mandamos una a París y una a Tokio. Intuitivamente diríamos la partícula está en una caja o está en la otra, pero la teoría cuántica no nos da eso. Lo que nos da es una función de onda de superposición de estados, donde la partícula está distribuida, por decir así, probabilísticamente en las dos cajas, con una probabilidad que podemos considerar proporcional al volumen de la caja. Yo la puedo partir por la mitad o de cualquier otra forma, y me da distintos estados de superposición, con cierta probabilidad. Bueno, él usa 50 y 50, que es lo común, pero podría uno usar cualquier otro, o dividir la caja en cualquier número de cajas, y en todos los casos ponerlas en movimiento y lanzarlas al espacio. Bueno, la partícula queda en superposición de estados en el interior de las cajas, y eso es todo lo que la teoría cuántica nos puede decir. El experimento es interesante porque nos muestra la posibilidad de que en las exposiciones usuales del gato de Schrödinger y otras no aparece muy claramente, de que hay infinitos estados posibles de superposición. Aquí escribí algunos, usando directamente números que expresan las probabilidades en lugar de los números complejos que van acá, pero que después se elevarán al cuadrado. Y bueno, aquí tenemos un estado de superposición de 50 y 50, aquí uno de 51 y 49, y así podríamos seguir infinitamente, y aquí con la resta. Bueno, ¿cuál es ontológicamente la diferencia entre todos estos estados de superposición? Nadie puede decirlo, y no hay ninguna intuición posible que pueda resolver esto. En el caso del gato de Schrödinger, es interesante esto, ¿no? Este dibujito que aparece mucho, yo lo vi por primera vez creo que en el primer libro de Penrose, pero después se generalizó. 1 sobre raíz cuadrada de un medio es igual que 0,50, es lo que al cuadrado va a dar 0,50, de gato vivo y gato muerto. Este ejemplo es, este uso es engañoso, porque uno supone que hay un estado de superposición que es pero en realidad hay infinitos, con diferentes números aquí y con suma y resta, y no podemos saber cuál es la diferencia entre ellos, ¿no? El dibujito es interesante porque muestra además la necesidad de imágenes intuitivas con el gato vivo y el gato muerto. Bueno,
vayamos terminando ya en los últimos 5 minutos. Si uno adopta el 3N dimensionalismo, como ya dije, tiene que aplicarlo a cualquier teoría cuántica. Entonces resultan ontologías diferentes, pero todas en 3N dimensiones. El punto importante es que no hay una ontología 3N dimensional, hay muchas posibles. Por ejemplo, bueno, ya mencioné la de Bohm, en el caso GRW, Girardi, Rimini y Weber, que es claramente una teoría alternativa, no es empíricamente equivalente a la teoría cuántica estándar. Bohm se cree que sí, aunque no hay una prueba formal de que lo sea. Bueno, en este caso también existe un hipercampo, pero que tiene una dinámica diferente, que es discontinua. Acá, perdón, yo puse no es discontinua, es una errata. Debe decir no es continua o es discontinua, es indeterminista y no local. Pero, según Albert Ney y sus partidarios, cualquier interpretación realista de la mecánica cuántica debe ser 3N dimensional, o sea, debe tener una ontología 3N dimensional. Pero después, como se ve, hay varias ontologías 3N dimensionales posibles. Pero bueno, el realista debería estar dispuesto a pagar ese enorme costo metafísico, y esa, en mi opinión, es una de los obstáculos principales y fundamental a cualquier interpretación realista de la teoría cuántica. Bueno, aquí anticipé, me estoy saliendo un poco del orden de las diapositivas. Como dije, hay muchas ontologías posibles en 3N dimensiones y no es evidente que sí deba referirse a un campo, aunque sea un hipercampo. Y aunque así fuera, no resulta claro qué significa la superposición de estados, ni en el mundo real, 3N dimensional, ni en el mundo aparente, tridimensional. O sea que el problema de la superposición de estados, en mi opinión, también permanece en una ontología 3N dimensional. Bueno, lo que tenemos en la ciencia concreta es mecánica cuántica sin ontología. Ante todo, desde el punto de vista filosófico, el problema de la interpretación, entendido como el de proporcionar una ontología completa y coherente para cada teoría cuántica, admitiendo ya que hay varias, solo es un problema para el realista, y hasta el momento no tiene respuesta que haya suscitado consenso. La teoría cuántica ortodoxa nació sin una ontología definida y así se ha usado desde entonces, pero con enorme éxito predictivo. Por su parte, las teorías alternativas como Bohm y GRW no tienen una ontología coherente, precisamente a causa del carácter 3N dimensional de la función de onda. El antirrealista, en cambio, solo necesita una interpretación minimal del formalismo, que es la que hay, que sea suficiente para permitir la extracción de predicciones. Esta interpretación existe y es altamente exitosa, pero no especifica una ontología bien definida. En particular, no usa ni el concepto de partícula ni el concepto de campo. O sea, en la interpretación minimal tenemos sistemas físicos que están en un cierto estado, por ejemplo, pero no se especifica qué son esos sistemas físicos ni qué son esos estados, que pueden ser estados de superposición. Pero con eso solo ya uno puede extraer todas las inmensas predicciones posibles en la teoría cuántica. Bueno, frente a esto uno podría preguntarse si es necesaria una interpretación. Y mi respuesta es que desde el punto de vista del científico que usa la teoría, no es necesaria ninguna interpretación que vaya más allá de la minimal. Puede alegarse, sin embargo, que esta interpretación no proporciona comprensión en el sentido de una imagen intuitiva del mundo. Aquí es donde voy a introducir lo de las analogías. ¿Qué quiere decir que no proporciona comprensión? Bueno, si lo que uno busca es una analogía que sea una reducción a lo familiar, a la manera de Mary Hesse, hay un libro muy bello de Mary Hesse, poco leído y poco citado, que se llama Forces and Fields, una historia de la acción a distancia en la historia de la física, donde ella sostiene que la única manera de comprender las teorías de la física es proporcionar un modelo analógico en términos familiares, y que la comprensión es reducción a lo familiar y la explicación también. Si esto es así, en mi opinión, se puede dudar seriamente de que tales analogías existan, incluso en otras partes de la física, como la teoría de clásicas, en el sentido en que la usan los físicos, la palabra, como la relatividad especial, general,
o la teoría clásica del campo electromagnético sin el éter, como se usa en el siglo XX. En cualquier caso, esas analogías no constituyen una ontología, ya que no pueden tomarse literalmente. Y nada puede estar más lejos de una reducción a lo familiar que una ontología 3n dimensional, donde hay una hiperpartícula o un hipercampo en 10 a la 23 dimensiones. Eso es lo menos intuitivo que podemos imaginar. ¿Qué hacer frente a estas dificultades? Bueno, desde el punto de vista científico, por el momento, seguir usando la teoría cuántica ortodoxa con la interpretación minimal, pero sin una ontología robusta, o sin ontologías robustas. Por otro lado, si uno adopta esta perspectiva, no hay ninguna razón decisiva para adoptar otra teoría cuántica, por ejemplo, la de Bohm. En tanto, la teoría estándar es empíricamente adecuada y altamente predictiva, o sea, no hay teoría empíricamente más adecuada que esa. Por otro lado, desde el punto de vista filosófico, no hay pruebas de imposibilidad para toda interpretación realista. Lo único que hay es una conciencia de los costos que va a tener esta interpretación. De modo que los intentos pueden proseguir, incluso indefinidamente. Pero hay dos restricciones importantes que no siempre se tienen en cuenta, pero que ahora se están aclarando. La primera es esta: la ontología que se ofrezca solo podrá ser una ontología pretendida, pero no excluirá otras ontologías compatibles con cada teoría. Un supuesto, en mi opinión, ingenuo de muchos realistas es pensar que hay una relación 1 a 1 entre ontología y teoría científica, y claramente no la hay. Un contraejemplo evidente es la teoría de la relatividad especial, que es compatible con una ontología de campos, con acción próxima, y también es compatible con una teoría de partículas con fuerzas que actúan a distancia. Simplemente pone restricciones a la ontología. Por ejemplo, la acción a distancia no puede ser instantánea, pero es perfectamente compatible con partículas actuando a distancia, como después no era la interpretación que Einstein prefería la de campo, pero después se vio que esta también es posible. Y la segunda, y para terminar, cualquier ontología para una teoría cuántica, aceptando que hay muchas posibles para cada teoría cuántica diferente, será necesariamente antiintuitiva y no podrá proporcionar una reducción a lo familiar mediante analogías con objetos de nuestra experiencia. Y en mi opinión, tampoco con las partículas y los campos clásicos. De hecho, se ve al analizar las ontologías propuestas para las teorías que esto es así. Por tanto, no podrá ofrecer una imagen comprensible del mundo, al menos en este sentido específico de comprensión. Entonces uno puede preguntarse, ¿para qué quiere esa clase de ontología? No tengo la respuesta, pero cualquiera que sea va a tener que afrontar estas dificultades. Bueno, les agradezco mucho y eso es todo